hagáis preguntas, tenéis una cajita aquí debajo con un signo de interrogación y allí podéis hacernos preguntas. Hola, Hola, Vanessa. hola, Rosy. Ajá, por acá estamos. Aquí estamos, ya estamos. ¿Me escuchas bien? Sí, Bueno, se ve y se escucha bien. sí, genial, yo también. Pues ya estamos por aquí, Vanessa, de nuevo encantada de que estés ahora por aquí en mi canal. Y mira, hoy es día festivo por aquí, no sé allí, pero hoy es día de fiesta por aquí, así que genial, porque estamos como más relajados un poquito. Bueno, yo nunca, porque siempre tenemos cosas, pero Bueno, acá no hay día libre. Y cuando trabajamos en línea, pues a veces no es día libre en algunos países o en otros no, y seguimos trabajando. Entonces, así, sí, 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 aquí genial. estamos. Pues aquí estamos. Muchísimas gracias, Vanessa, por aceptar la invitación y muy agradecida de hablar contigo. La doctora Vanessa es médico internista, especializada en salud tiroidea, en diabetes tipo 2 y además publica mucho contenido de valor en su perfil. Y además, Vanessa es un profesional coherente que practica lo que predica y entonces esto es muy escaso en estos tiempos. Entonces, súper orgullosa de tenerte aquí y pues no sé, cuéntanos, Vanessa, para comenzar, tú misma que te dedicas un poco de tu historia personal y ya vamos comenzando con el tema directamente. Ok, bueno, gracias Rosy por la invitación. La vez pasada nosotras nos conectamos hablando del tema diabetes tipo 1, por si acaso alguien se conecta y ve que nos enfocamos en diabetes tipo 2, ya tenemos un live pasado que lo coloqué en mis historias hoy nuevamente, donde hablamos de diabetes tipo 1. Pero ahora, pues, como médico, yo soy médico internista, soy de Venezuela, pero trabajo en línea desde hace aproximadamente unos 3 años, porque yo migré a los Estados Unidos hace 4 años aproximadamente. Y bueno, el hecho de ser mamá de una niña pequeña me ha como obligado a trabajar desde casa y ha sido pues fabuloso porque pues atiendo personas en cualquier parte del mundo desde la tranquilidad de estar en casa, ¿no? Y bueno, Rosy, así como lo dijiste, cuando uno va conociendo y trabajando en lo que son hábitos de estilo de vida que uno mismo pone en práctica en su vida, entonces uno puede dar un enfoque diferente al tratamiento de los pacientes. Y pues comienzan muchas preguntas, comienzan muchos cuestionamientos sobre los tratamientos convencionales, si realmente estamos enfocados en la biología y fisiología del ser humano, o bueno, como constantemente lo dejo en mis publicaciones, o más bien los tratamientos en diabetes sobre todo en diabetes. Van más bien contra la naturaleza del cuerpo y van forzando un control glicémico en vez de tener un adecuado reversión del problema, ¿no? Porque en diabetes tipo 2 yo muchas veces me atrevo a hablar de reversión cuando esto es tratado en los primeros años de una forma correcta, que no hago lo mismo en diabetes tipo 1, donde sabemos que el origen es inmunológico, distinto y que el requerimiento de insulinoterapia es importante, ¿no? Pero cuando hablamos de diabetes tipo 2, no. Cuando hablamos de diabetes tipo 2 sabemos que han sido hábitos, estilo de vida, alimentación, estrés crónico, lo que está ocasionando esta enfermedad. Y yo no solamente me enfoco, Rosy, en la comida, porque obviamente la comida es importante. Pudiéramos hablar de más del 60% del tratamiento, depende de la alimentación. Pero hay un 40% que se olvida, y es el del movimiento y el del descanso o manejo del estrés. O sea que cuando hablamos de diabetes tipo 2, los 3 factores juegan un papel importantísimo. Pudiéramos decirle incluso, Rosy, 50% alimentación y el otro 50% los hábitos de movimiento y descanso, o por lo menos lo que es el sueño, el ritmo circadiano, el que la gente duerma correctamente. Porque, porque no sé si tuviste alguna de mis publicaciones donde yo mencioné a mi bisabuelo que nació en el año 1904, y pudiéramos decir que en el año 1900, esa época, pues la gente comía carbohidratos naturales, los hidratos de carbono naturales, pero llegaban a los 90 años sin enfermedad, ¿no? Y por eso yo digo, no solamente me enfoco en únicamente alimentación, en quitar todo tipo de carbohidrato natural, sino que también en las prácticas, o sea, los hábitos, desde qué momento se levantaban, cuánto movimiento tenían en el día, habían disruptores en la tarde o en la noche para su descanso, con qué esfuerzo conseguían los alimentos, o sea, todo eso
en la vida moderna es lo que está originando la diabetes tipo 2. El simple hecho de tener una cocina llena de comida, una nevera llena de comida, donde la persona se puede levantar a comer cada 2 horas, o de repente no quiere ir al supermercado y prefiere pedir una compra en línea, y donde el supermercado está abarrotado de comida que no es natural. O sea, por eso es que empezamos a hablar de alimentación, ok, un 50%, pero de hábitos es otro porcentaje, ¿no? Y es donde yo me enfoco mucho porque a veces las personas ya enfermas, comenzamos un cambio de alimentación. Entonces se restringen los carbohidratos al 100% y nada más comen 10 gramos de hidratos de carbono en el día, pero no hacen nada más. No duermen bien y no tienen movimiento. Entonces no están logrando los objetivos que se tienen que lograr. No sé si me doy a explicar con esto. Es que es que la diabetes tipo 2, sí, tendríamos que desgranarla. Tú te has ido a muchos detalles y me encanta esto porque es verdad. Es decir, en el punto y coma, en los detalles, está ahí la solución, que a veces habría que mirar, ¿no? Como nosotros como profesionales, la historia de cada persona y luego irnos a los detalles, porque está ahí las soluciones que luego todas juntas, porque no vino de hace poco tiempo, la mayoría, vino de hace 20, 25 años, donde comenzó todo. Por eso a mí me gusta mucho ver los padres que vienen y en qué momento, cómo fue tu embarazo, ¿no? Las embarazadas y luego cómo le estamos empezando a dar de comer a nuestros hijos, con qué le estamos dando de comer a nuestros hijos, dónde estamos perdiendo el ritmo circadiano de nuestros niños, ¿no? Me preocupa a mí que mi hija coma con hambre, por favor, porque es que están sobresaturados de comida, en fin, porque yo sé que ahí empieza la diabetes tipo 2, ¿no? Y la resistencia a la insulina, ¿no? Y en qué momento intento no irme al extremo, porque, bueno, porque ya no tenemos la autoexigencia, pero sí es verdad que hay que tener conciencia de dónde se pierde la salud, dónde está ganando nuestra báscula, nuestra balanza de hábitos que estamos perdiendo de la naturaleza, de la genética humana. Entonces me encanta, Vanessa, esta introducción y vamos de lleno al título, al tema que veníamos a hablar hoy, que era low carb en diabetes tipo 2. Y bueno, ¿tú a qué le llamas, Vanessa, low carb? ¿Y por qué dirías que es recomendable para diabetes tipo 2? Centrándonos en ese 50% que hablamos, que hablaste de que es importante la alimentación, no es lo único, pero ¿por qué low carb sería como la base en diabetes tipo 2, un poco general? Sí, bueno, es fundamental. Fíjate que hay muchos conceptos erróneos sobre la resistencia a la insulina, sobre por qué mis células musculares no aceptan la glucosa que lleva la insulina. Y yo pienso que ese ha sido el concepto más barato que se nos vendió a nosotros los médicos sobre definir la resistencia a la insulina. O sea, decir, es que el músculo o las células musculares no quieren no quieren abrir sus canales para recibir glucosa por parte de la insulina, ¿no? Entonces, y por eso tenemos que dar medicamentos que aumentan la secreción de insulina, o por eso tenemos que dar medicamentos bloqueantes de la producción de glucosa. O sea, aquí comienza todo, quizás el desastre para el tratamiento de la diabetes tipo 2. Nuestro cuerpo, Rosy, está diseñado de muchas hormonas. Nosotros estamos compuestos de hormonas de arriba a abajo. Y resulta que todas las hormonas, casi todas, en su totalidad, trabajan en pro a la producción de glucosa. O sea, si yo como huevo y carne durante una semana, es probable que mi glicemia estará en valores de 50 o 60, pero nunca hipoglicemia, porque resulta que mi cuerpo tiene un diseño perfecto para la producción de glucosa. Hablamos de cortisol, hormona de crecimiento, hablamos de adrenalina, hablamos del glucagón y hablamos incluso de la hormona tiroidea. O sea, todas estas hormonas trabajan en pro a que tu cuerpo produzca glucosa. Y aquí nos damos cuenta que la insulina es la única hormona diseñada para poder disminuir tu glucosa cuando ésta sube con la alimentación. Pero no es el único funcionamiento de la insulina. La insulina tiene muchas otras más funciones sobre los tejidos, que incluso ella puede trabajar en lo que es el crecimiento, la atrofia de los tejidos. Y digamos que su funcionamiento o su función como hipoglicemiante es una función forzada, obligada, de que cuando se capta que la glicemia está subiendo, pues entonces ella viene a subir más de lo que debería estar, ¿no? Porque ella tiene una producción basal y ella logra regular perfectamente lo que nosotros comemos, tanto grasas, proteínas y algunos carbohidratos naturales. Pero cuando la glicemia empieza a subir, vienen otras fases de secreción de insulina que son más altas. Entonces, las personas dicen, no, es que ese es el trabajo de ella. Ir hasta el músculo, abrir las puertas para que entre la glucosa. Y ya va, uno tiene que entender
que el músculo tiene puertas para glucosa que son independientes de la insulina. O sea que si el músculo quiere captar glucosa, él utiliza otros contrasportadores para recibir glucosa. Y solo uno es el que es dependiente de la insulina. De hecho, nuestro cuerpo está repleto de transportadores de glucosa para recibir glucosa a nivel cerebral, a nivel de cualquier órgano, pero solo son dependientes de la insulina. El músculo, porque el músculo puede ayudar al cuerpo a bajar la glicemia. El tejido adiposo que funcionaría como un almacenamiento. Y el hígado porque es el que tiene que recibir toda carga extra de glucosa para transformarlo luego a grasa o incluso a triglicéridos, ácido úrico y todo un montón de cascadas que se empiezan a explicar. Pero algo que las personas deben entender es que esto es una salida como forzada. O sea, cuando el páncreas a nivel pancreático se detecta que la glicemia está cambiando, entonces viene esta liberación de insulina en mayor cantidad, no porque sea su trabajo de día y noche. O sea, eso es muy importante que la gente lo entienda. Ella no tiene que estar subiendo a cada rato para controlar la glicemia según lo que tú comes. Ella lo hace porque tiene que mejorar tu glicemia. Entonces, ¿qué nos damos cuenta nosotros, Rosy? Que cuando una persona lleva una alimentación baja en carbohidratos, los niveles de glicemia son tan poco variables, no varían casi nada. Y si la glicemia varía muy poco, la insulina también va a permanecer estable. Hay algo que yo siempre le enseño a los pacientes es, mantén tu glicemia con pocas variaciones para que veas cómo todas las demás hormonas, incluyendo la insulina, van a estar en concentraciones adecuadas. Pero entonces, fíjate, el error que se le ha enseñado a la mayoría de los médicos, y me incluyo porque yo estaba en ese grupo, es que no, el músculo no quiere recibir glucosa. No, el músculo está repleto de recibir glucosa, está repleto de glucógeno. Él no puede forzar más la entrada. Y menos si es un músculo con poco movimiento, porque si es con poco movimiento, pues él no está transformando la glucosa a energía. Él lo que está es sobreabastecido, ¿no? Entonces no podemos intentar forzar una entrada mayor de glucosa al músculo. No queda de otra que llevar toda esta glucosa al hígado y el hígado empezar a transformarlo a una forma de almacenamiento patológico, porque al final será una inflamación de bajo grado. Entonces, cuando uno ve los diseños de los medicamentos para el tratamiento de la diabetes, la mayoría lo que están haciendo es forzar la secreción de insulina, aumentar la secreción de insulina de forma directa o indirectamente a través del estímulo de las incretinas, o sea, mantener una alta actividad incretina que luego de forma directa aumentan la secreción de insulina. Entonces, estamos haciendo todo contra la fisiología del cuerpo. Yo me puedo extender mucho hablando de esto, sí, pero... no, pero sí, es decir, no estamos tratando como la base, es verdad, sí, no, es que los antidiabéticos, y que es la mayoría, ¿no? Y mientras estén ahí, ¿no? Estimulando, ¿no? Esa secreción de insulina, entonces, ¿dónde está el tratamiento verdadero, ¿no? Que es precisamente bajar esta producción de insulina. O sea, es que estamos asumiendo, es un poco como en diabetes tipo 1, ¿no? Estamos asumiendo que necesitas una, que a mí no me gusta, ¿no? La insulina ultra rápida, constantemente, yo la uso poquísimo. Entonces es como, ¿pero cómo? Claro que sí, y me molesta, porque además cuando la sobreestimulo, estoy ahí en constante hipoglucemia, es una cosa exagerada, ¿no? Entonces estamos como sobretratando de una forma, yo creo que inadecuada, ¿no? Y es los antidiabéticos, ¿no? Comunes, ¿no? Es esto, ¿no? Es una sobreproducción allí y donde estamos tratando como la base, ¿no? Porque estamos asumiendo que venimos de... No, porque lo necesitas obligatoriamente porque vas a estar forzando continuamente. ¿Por qué vas a estar forzando? Entonces no estamos tratando la base, ¿no? Y es esto, ¿no? Pero es muy interesante porque si no entienden las personas, ¿no? Que vienen de estar como con estos antidiabéticos y se acostumbra el cuerpo, me parece. No, me parece Sí, que no, se acostumbra y a mayor secreción de insulina lo que hay es mayor resistencia. Por lo que te digo, en los tejidos, nuestro cuerpo es muy inteligente, nuestras células son muy inteligentes y no podemos obligarlas a tragar glucosa porque básicamente sería eso, es como querer atragantar a las células musculares de glucosa aumentando la producción de insulina. La célula muscular jamás lo va a hacer, ¿no? Yo siempre se lo digo a mis pacientes y en los talleres lo digo, la célula muscular es una de las células más exquisitas que hay. Es decir, si ella necesita glucosa, ella abrirá sus puertas y entrará glucosa.
tengamos o no tengamos más insulina porque ella tiene otras puertas de glucosa que son independientes de la insulina. Ahora, cuando a la célula muscular se le agota su glucógeno, entonces ella abre las puertas, de hecho expresa cotransportadores de glucosa GLUT4, que son los que dependen de insulina, y recibe glucosa. Pero si esa célula muscular no está haciendo ejercicio, esa persona no camina, esa persona no tiene movimiento, no hay manera de que la insulina le meta más glucosa. La célula muscular es una de las células más perfectas en esa función. Entonces ella, la célula muscular, simplemente no acepta el contacto o el contacto de la insulina y le dice, es como si pues estuvieran hablando, y le dice, mira, aquí no te recibo más glucosa. Entonces la insulina se tiene que llevar la glucosa al hígado y al tejido adiposo, ¿no? Entonces hablan de resistencia a la insulina porque el músculo no quiere recibirlo. Los músculos están repletos de glucosa, de glucógeno, porque esa persona es sedentaria. Esa persona quizás lo que da son 500 pasos en el día cuando deberíamos llegar a los 10.000 pasos al día, ¿no? Entonces, fíjate, por eso te digo, Rosy, nos enseñaron que es que hay una resistencia porque la insulina, que es la llavecita que abre, no abre. No, es que no lo va a abrir si no hay un movimiento y si no hay además un control en la carga de carbohidratos que comemos. Por como se los dije al principio, nosotros tenemos hormonas diseñadas para producir glucosa. Y si aparte de eso, nuestra alimentación se basa en carbohidratos, imagínate tú que la insulina no haya que hacer. Yo siempre digo, no la culpen. Es una hormona maravillosa. Somos nosotros los que estamos haciendo el daño, ¿no? Entonces yo siempre les recomiendo no pasar, sobre todo cuando estamos ya en una etapa de hablar de resistencia a la insulina, de diabetes, no pasar 30 gramos de carbohidratos al día o incluso menos, porque tu cuerpo va a producir. No es lo mismo cuando una persona está metabólicamente bien y hace mucho ejercicio, movimiento al día. De repente esa persona tiene una cantidad de gramos de carbohidratos mayores al día y siempre lo vamos individualizando. Y nuestro cuerpo, pues como decía al principio, muchas hormonas trabajan en pro a la gluconeogénesis, o sea, a la producción de glucosa. Entonces, ahí sí hay un punto importante. ¿Por qué? Porque todas nuestras hormonas, la mayoría trabajan en pro a producir glucosa. Cuando estamos durmiendo, cuando estamos en ayuno, cuando estamos haciendo ejercicio, el cuerpo lo que está es produciendo glucosa y una buena utilización de la misma. Pero ahí se suma el estrés crónico. Porque entonces no es lo mismo una gluconeogénesis por glucagón, hormona del crecimiento, el efecto alba, esas hormonas en el amanecer, donde está el cortisol, pero no es lo mismo eso que ocurre fisiológicamente al estrés crónico. Porque entonces el estrés crónico sí nos va a llevar a una hiperactividad del cortisol. Entonces el cortisol sí es una hormona que puede aumentar tu glicemia, que puede incluso disminuir la sensibilidad a la insulina en los tejidos, porque el cuerpo quiere centrar esa glucosa para órganos más vitales. Y aparte aumentar la grasa visceral. Eso lo puede hacer el estrés crónico, ¿no? Entonces ahí yo entiendo el punto de que si esa persona tiene la gluconeogénesis muy alta, o vamos a decir, produce mucha glucosa porque tiene ese cortisol muy activo, entonces de repente bloquear esa producción de glucosa pudiera ser favorable, ¿no? Pero cuando nosotros hablamos de los medicamentos, sobre todo uno solo, que es la metformina, que bloquea la gluconeogénesis, nosotros no solamente estamos intentando bloquear el cortisol, sino que se bloquea la maravilla del glucagón, se bloquea esas funciones que de hecho son importantísimas para que el hígado se sane, ¿no? Entonces, para mí es mucho más importante. Si esa persona está enfrentando estrés crónico, problemas para el sueño, vamos entonces a trabajar en el estrés, vamos a trabajar entonces en el sueño para que no tengamos que utilizar bloqueantes de la producción de glucosa, sino que eso se regule, o sea, ¿ya? Porque ¿qué venimos viendo? Ah, bueno, produces glucosa, te doy un bloqueante. Te voy a aumentar la secreción de insulina, otro medicamento. No te funcionan estos dos, entonces vamos a usar un tercer medicamento. Y como digo yo, es un refrán venezolano. No sé si existe en España. Pero es como que ya éramos muchos y parió la abuela, ¿sí? O sea, como que ya era mucho el problema y se añaden más problemas. Porque entonces ya nos metemos con el hígado, ya nos metemos con las incretinas, ya nos metemos con el páncreas. Y ahora entonces también están los fármacos que hacen que la persona orine glucosa. Y yo los veo a cada rato, Rosy, porque llegan con el examen de orina full glucosa, con la glicemia aparentemente controlada, porque ahí está el problema, que solo nos centramos en la glicemia y no en todo lo que está pasando en el cuerpo. Entonces, vemos que puede acelerar un daño renal. De hecho, tiene contraindicaciones cuando el filtrado glomerular ha disminuido, están contraindicados estos medicamentos. Entonces, el riñón originalmente no está diseñado para excretar orina, sino para la reabsorción
no está diseñado para excretar glucosa, perdón, sino que la reabsorbe. Entonces, pues aquí se inventan otros fármacos que trabajan en esto para que la persona siga comiendo de todo, siga con poco movimiento en el día, pero empiece a orinar glucosa. O sea, es terrible lo que estos fármacos con sus efectos secundarios pueden hacer en un diabético, porque son probablemente los que están implicados en el desarrollo de las complicaciones de estas enfermedades, las complicaciones crónicas. Entonces, yo me cansaré, y los que llegan a mi consulta y mis pacientes lo saben, no esperen que yo les ajuste dosis, les añada medicamentos o les agregue cosas. No. Vamos a trabajar desde la alimentación baja en carbohidratos. El movimiento tiene que ser parte del tratamiento. El movimiento, ya sea caminar, ejercicio de fuerza, pero tiene que haber un movimiento. Y trabajamos en el descanso, o sea, en un buen dormir. Porque todas estas tres cosas son las que desarrollan la diabetes. Sí. Por ahí, antes de que vaya a surgir la duda, me han preguntado en los comentarios, ¿y cómo se hace con las personas que ya no producen? Fíjate tú que un diabético tipo 2, ya después de unos 15, 20 años con la enfermedad y sobre todo tomando medicamentos que son secretagogos, estimulantes de la insulina, el páncreas se agota. O sea, el páncreas llega a un momento donde revisamos su producción y es una producción muy baja y defectuosa. Entonces son pacientes que cuando uno los interroga, uno les pregunta, ¿pero esta enfermedad siempre comenzó así? O porque empiezan a perder peso, fíjate, empiezan a parecerse a un diabético tipo 1, empiezan a perder peso porque ya no están produciendo casi insulina y las glicemias altas. Y ellos te dicen, no, que hace 20 años atrás cuando comenzó la enfermedad tenían el sobrepeso, la pancita grande. Entonces ya en estos casos, si ya uno se da cuenta, esa persona está adelgazando, las glicemias son muy altas, vemos la producción de insulina es muy baja, entonces el tratamiento indicado aquí sería la insulinoterapia. Pero a nosotros como médicos nos corresponde evitar que el paciente llegue a eso. O sea, si la diabetes tipo 2 es una enfermedad que se puede tratar desde los hábitos, ¿por qué tenemos que esperar que pasen 15, 20 años y empezar a insulinizar a ese paciente? ¿Ya? Sí. Pero bueno, ya viste, mira, hay muchas preguntas, igual nos centramos en ello. Yo solamente quería como resumir un poco lo que has dicho, que me parece súper valioso, que veamos la complejidad, es decir, que depende también del momento y en qué situación se encuentra cada cuerpo como para evaluar, ¿no? Que esto es, a veces me encuentro con personas que queremos resumir y simplificar mucho y no es tan así, porque al final ya sabemos, ¿no? Que el estilo de vida y las claves que cogen la mesa, pero ¿cómo las aplicamos? ¿No? Que esta es la complejidad que a veces las personas, quiero todo, pues sí, y el ayuno es buenísimo, por eso en diabetes tipo 2, vamos, es buenísimo, pero ¿cómo lo evalúo? ¿No? ¿Cómo lo evalúo? ¿Cómo progreso? ¿Cómo hago el proceso? Y esta transición, para eso está Vanessa, ¿no? Que es esto, ¿no? Es un profesional con experiencia que nos hace de observador de dónde aplico todo esto y cómo, porque es eso, porque a veces me encuentro, si no, personas de, bueno, sí, lo aplico todo y luego la descompensación o les falta esta otra cosa que no se han dado cuenta, ¿no? Que es lo que yo veo, Vanessa, no sé. A ver, mira, aquí me preguntan, a ver, un montón de cosas, pero que allí a ti ya te sueltan, te ven en línea y te sueltan ahí toda la... Mira, Yani dice, gracias a Dios ha vencido esa resistencia a la insulina en 7 meses. Bueno, eso también quería decir, que en mi experiencia, Vanessa, mira, viendo personas con diabetes tipo 2 que incluso llegan con insulina, es verdad que puede ser que necesiten algo de insulina lenta, insulina basal y que les puede ir muy bien, pero cuando haces todo lo demás, es que es increíble, pero tu cuerpo es que se remite o incluso se revierte, es que es increíble, ¿no? Porque yo tengo la comparación con diabetes tipo 1, que no produces absolutamente nada de insulina y es otra cosa totalmente. O sea, esa pequeña producción que hay de insulina la vuelves eficaz y entonces tu cuerpo funciona muy bien, es que es increíble, es porque le ayudas con todo lo demás a hacerlo eficaz, ¿no? Esa pequeña producción puede ser muy buena, es decir, y no es tan pequeña. No es tan pequeña. Es que la insulina basal no tiene que ser gran cantidad, sino de calidad. Y obviamente, si en algún momento la glicemia está por encima de 90 y tu insulina quiere llevarle glucosa al músculo, y el músculo es una máquina transformadora de glucosa a energía, el músculo está dispuesto a recibirla y a transformarla en energía. ¿Cómo? Primero, cuando son pocas cantidades.
Y segundo, si él está en movimiento y él lo requiere y lo necesita, porque el músculo es muy exquisito. Él te trabaja con cuerpos cetónicos, él te trabaja con glucosa cuando la quiere utilizar rápido, o sea, ¿ya? Entonces, no necesitamos grandes cantidades de insulina y es algo que aquí preguntan por qué no se habla de diabetes tipo 1. Tenemos un live pasado de diabetes tipo 1, porque Rosy es especialista en diabetes tipo 1, Rosy tiene diabetes tipo 1. Entonces, en diabetes tipo 1 es lo mismo. Si yo solamente enseño al paciente que a través de la insulina va a mejorar su glicemia sin poner en práctica todo lo demás, el diabético tipo 1 se transforma en resistente a la insulina. Y va a ser lo mismo, o sea, va a ser lo mismo, va a aumentar de peso, va a tener la hemoglobina glicosilada alta, o sea, un montón de desórdenes metabólicos. Totalmente, sí, sí, sí. Y Vanessa, mira, aquí dicen, me mandaron medicamento para la ansiedad y para dormir, ¿esto me ayudará o será peor? Claro, bueno, a ver. O sea, eso pueden ser ayudas puntuales, ¿no? Yo siempre le digo que alguien que tenga 3, 4, 5 días sin dormir, eso es fatal. Entonces, pueden tener alguna ayuda puntual, pero siempre deben buscar desde el punto de vista funcional qué está ocasionando la ansiedad, qué está ocasionando el trastorno para el sueño, porque no pueden ser dependientes de estos medicamentos siempre, porque algunos si pudieran traer aumento de peso, cambios metabólicos. Entonces, yo no es que no estoy a favor, como te digo, hay momentos de crisis donde la persona lo puede usar porque estar sin dormir es terrible. Y ese cortisol a millón haciendo estragos a nivel metabólico, ¿no? Pero no se queden solo con que me recetaron esto y ya. No, busquen desde el punto de vista funcional qué está ocasionando mi ansiedad. ¿Será un problema metabólico? ¿Será un problema hormonal? ¿Será una disbiosis? Y trabajen todo todo lo que es el cuerpo, ¿ya? Y cómo evaluarlo, ¿no? Es decir, que no nos quedemos allí con la misma medicación, porque produce estragos, toda medicación, ¿no? Que para la diabetes, bueno, esto quería, pero si quieres ya en otro live, Vanessa, porque se me hace súper interesante tu punto de vista de cada medicación, ¿no? De la diabetes tipo 2, que es metformina, por ejemplo, ¿no? Que es de las que, bueno, decimos allí, no estás sobreinsulinizando, pero a la misma vez, como tú has dicho en tus publicaciones, ¿no? Estás bloqueando, ¿no? Una producción. Entonces, a largo plazo la metformina a mí tampoco me gusta, que es esta, porque no estás tratando la causa y en principio es que toda medicación podría ser buena en pequeña dosis, depende cómo la utilices y en qué momento, pero no, la sobreutilizas y a largo plazo, ¿no? Ocasiona disbiosis. Fíjate que yo siempre digo que la industria farmacéutica es terriblemente Uy, ¿se ha quedado allí? O sea, a veces yo pienso que el médico peca un poco es por no ir más allá de lo que prometen los fármacos, ¿no? Porque tú sabes que a nosotros los médicos nos visitan mucho, los visitadores médicos que son los que nos promocionan un medicamento con sus maravillas y por supuesto detrás de eso pues regalos y viajes y un montón de cosas que ya yo ni soy parte de eso, pero fíjate que la industria es tan engañosa, ¿no? Que por ejemplo la metformina, te venden la metformina para perder peso, porque la metformina ayuda a disminuir la secreción de insulina, cosa que es una realidad, pero yo siempre digo una realidad a costa de qué. Pero vamos a hablar del mecanismo de acción. Disminuye la producción de insulina, o sea que el que tenga hiperinsulinemia se la disminuye, entonces los ayuda a perder peso, mejora la sensibilidad. Entonces ese fármaco que disminuye la producción de insulina, te lo vende para perder peso. Y entonces ahora los que se inyectan para perder peso, resulta que el mecanismo de acción es contrario a la metformina, porque son fármacos que aumentan la actividad incretina y aumentan la secreción de insulina postprandial, o sea, después de comer. Entonces, ¿cómo, explícame, me vendes un medicamento para perder peso que disminuye la secreción de insulina y por otro lado me vendes otro que aumenta la producción de insulina postprandial? O sea, nosotros tenemos que ser, como médicos, muy mal pensados cuando nos presentan maravillas que se oponen incluso en función y a irnos siempre a la fisiología del cuerpo, o sea, ¿qué es lo que naturalmente hace mi hígado? ¿Tengo acaso yo necesidad de bloquear funciones sumamente importantes en mi hígado porque quiero perder peso, cuando es algo que puedo lograr con una buena dirección nutricional y una buena actividad física, ¿no? Fíjate, Rosy, que una persona hace ejercicio y come bajo en carbohidratos y las insulinas bajan a unos niveles increíbles, de 5, de 4, de 3, y ahí no hubo necesidad de hacerle daño al hígado a través de fármacos, ¿no? Y mucho menos aumentar su producción postprandial, que es una de las cosas que uno quiere evitar. Uno quiere mantener glicemias estables con insulinas estables. Entonces, yo pienso que cuando uno empieza a buscar funciones de los medicamentos con la fisiología, o sea, a comparar con lo que normalmente hace mi cuerpo, es donde se prenden las alarmas, es donde por lo menos a mí se me prenden las alarmas y yo digo, pero ya va. O sea, sobre todo hablar de diabetes tipo 2, que es una enfermedad
completamente originada por alimentación, hábitos, por estilo de vida. O sea, ¿por qué en vez de centrarnos en enseñar a las personas a comer y a tener movimiento, porque entonces todo lo queremos resolver con pastillas que van contra la fisiología del cuerpo? Yo he llegado a pensar, Rosy, y quizás suene feo, que la diabetes tipo 2 se vuelve crónica es cuando empiezan los medicamentos. Cuando empiezan los medicamentos es donde se empieza a poner crónica. Más secreción de insulina, bloquean al glucagón. Ese cuerpo jamás va a experimentar lo que es un estado de cetosis, porque la cetosis se experimenta cuando bajamos la insulina y el glucagón actúa de una forma correcta y hormona de crecimiento. Entonces, cuando uno empieza a ver el funcionamiento de ellos, uno dice, no, totalmente contra nuestra fisiología. ¿En qué momento se cura esa persona? ¿Ya? Sí. Sí, no. Supongo que es todo un conjunto de cosas, porque es verdad, sí, cuando se cronifica la medicación, ¿no? Y entonces te llegan y ya tienen 10, 15 años tomando esa medicación. Encima, no ha hecho nada la medicación de lo que dijo, lo que prometió que hacía. Eso se me hace increíble, porque digo, ¿y cuándo te evaluaron los niveles de glucemia? Si has estado con 6, 7 de glicada, que eso es hiperglucemia crónica. Si me estás dañando tus arterias, y tomando la medicación, dañando tu hígado, riñones, que ya es increíble. Me refiero a que es un acúmulo de cosas porque no estamos tratando la causa. Y la variabilidad glucémica increíble, la hiperglucemia sostenida. Esto es, ¿no? Entonces la gente no sabe que debemos de evaluarlo como lo poco que tengas para evaluarte, tiras reactivas, el sensor, lo que sea, pero hay que escribirlo, evaluarlo y ver qué estás haciendo, porque si no estás tomándote chochos y medicación sin saber y además con consecuencias, ¿no? Y además un acúmulo de medicación. Entonces es increíble esto. Mira, aquí pone, mira Magda, tengo resistencia a la insulina y me recetaron unos Ozempic y también 1 gramo de metformina. ¿Qué opina? Varias veces me dan Bueno, hipoglucemia. sí, lo que acabo de explicar, dos medicamentos completamente opuestos. O sea, fíjate, la metformina va dirigida a que el páncreas disminuya la secreción de insulina y bloquea la gluconeogénesis. Y entonces el Ozempic quiere que produzcas más insulina después de comer. O sea, esa persona lo que va a tener después de comer son unas hipoglicemias y unos malestares terribles, porque la fisiología nuestra es controlar la glicemia al comer, pero ya 2 horas después de haber comido empieza una gluconeogénesis maravillosa para mantenernos equilibrados. Entonces son personas que se sienten mal también a nivel digestivo, porque el Ozempic pues disminuye el vaciamiento gástrico. De esta forma puede sentirse la persona quizás más saciada más tiempo, porque el estómago se vacía mucho más lento. O sea, a largo plazo, enlentecer el vaciamiento gástrico, ¿es algo bueno o es algo malo? Cuando nosotros analizamos que la gastroparesia diabética es una de las complicaciones de la insulina, o sea, enlentecer el movimiento digestivo, el vaciamiento gástrico, ¿no? Entonces, es uno de los efectos que tiene el Ozempic y la metformina, que también tiene muy poca tolerancia digestiva. Entonces, esas personas, pues me imagino que se van a sentir, están perdiendo peso, pero sintiéndose terriblemente enfermos después de comer, náuseas, molestias digestivas, y que son cosas que no son a largo plazo. Por ejemplo, sueltan el Ozempic, pero como no hicieron un reseteo de sus hábitos, vuelven a aumentar de peso enseguida. Y vuelvo y repito, todo estimulante de la secreción de insulina, la insulina no está hecha para eso. Y la insulina tiene efectos tróficos porque ella actúa en unos receptores que se llaman factores de crecimiento. Entonces, cuando nosotros hablamos de factores de crecimiento estimulados o sobreestimulados por la insulina, aquí estamos en presencia del origen del cáncer. Hay muchos tipos de cáncer que tienen que ver con esto: cáncer de tiroides, cáncer de seno, cáncer de ovario, problemas en las mujeres, porque estamos sobreestimulando una hormona que se llama insulina, que puede tener efectos tróficos o de crecimiento sobre los tejidos, y ese no es su funcionamiento. Nosotros no podemos sobreestimular una hormona de esta forma. Y eso es lo que se está logrando con estos medicamentos, Rosy. Por eso es que no me extraña que existan alertas del cáncer de tiroides asociado a insulina con este medicamento, ¿no? Por eso es que yo les digo, hay que revisar los mecanismos de acción, efectos secundarios y qué tan bueno es esto para mi cuerpo o qué tanto daño hace. El problema de las personas es el efecto inmediato. O sea, yo quiero perder peso, quiero perder 10 kilos, pero quiero que sea en 2 meses. Cuando nosotros sabemos que tratar un problema metabólico no es algo de 2, 3 meses, es un cambio de estilo de vida que con el pasar de los meses, 1 año, 2 años, vamos a ver cómo tu cuerpo ha perdido toda grasa que tenía de más y cómo la persona logra mantenerse en un estilo de vida. Pero el ser humano quiere cambios rápidos con el mínimo esfuerzo. Y esa ley del mínimo esfuerzo y cambios rápidos lo que está trayendo es un montón de enfermedades por querer todo rápido.
Y además es falso, es enmascarado, es que es falso, es decir, no puede ser, es decir, lo que a tu cuerpo hizo en 20, 25 años y que tú quieras hacerlo tan rápido, es enmascarado la medicación, te dará, yo creo que para mí es como falso, porque te estás haciendo mal, te sientes mal digestivamente, igual pierdes algo de peso, pero es grasa corporal, es a partir de que estás fortaleciendo tus músculos o no, porque igual peso, a mí el peso de que me va, estás perdiendo cintura, que esto sí me interesa, en fin, hay muchos como matices que se nos olvida, ¿no? Y que es como, sí, como falso, como enmascarado, y que yo creo que hay que ir profundamente a educar, que es lo que hacemos tú y yo, educar a las personas, porque si no, estamos volviéndonos locos. Mira, dice Diana, ¿el ayuno es recomendable para personas con prediabetes? Claro que sí, para todo el mundo, sobre todo. Si viene, yo siempre digo esto, Vanessa, ¿no? Porque yo así lo descubrí, además el ayuno, de forma más como espontánea, ¿no? Como esto de ¿tengo hambre o no tengo hambre? Es decir, me alargo, ¿no? No es nada que yo esté forzando, que a veces esto, ¿no? Las personas siguen comiendo muchos carbohidratos y además en ayuno, entonces se vuelve el ayuno como otra vez este tratamiento de compensatorio. Entonces, como ahí, una conducta obsesivo-compulsiva, como sí, bastante, pero luego voy a pasar 18 horas sin comer. Entonces, eso es un trastorno ahí compulsivo. y para la tiroides y tal, no, ahí no. Entonces yo hay que, mejor vamos poco a poco haciendo cosas pequeñas, suavizando todo, que para mí esto, me gusta esta palabra porque creo que así te vas a quedar en esto. Suavizas montañas rusas, suavizas síntomas, vamos poco a poco. Y bueno, ya vamos acabando, no sé, aquí, a ver, preguntas en la cajita. Dice Blessing, ¿es recomendable dar cromo a los niños con resistencia a la insulina? ¿Qué dirías tú? No, yo a los niños con resistencia a la insulina lo que necesitan es que les quiten las chuches, el azúcar, los juguitos y todas estas cosas que venden, que les empiecen una alimentación real, porque ellos incluso pueden comer desde la patata o el plátano, o sea, cuando les dejamos solo comida real. Ese niño comienza actividad física, un deporte, a jugar más al aire libre en vez de estar tanto tiempo encerrado o más allá del colegio. Y los niños mejoran rápido, eso es un metabolismo básicamente virgen. Ellos no necesitan mayor intervención nuestra para que empiecen a mejorar, con lo básico. Sí, Ahí preguntaban sobre la alimentación, Rosy. Sí. Bueno, nosotras tenemos, tanto Rosy como yo, siempre tenemos muchas publicaciones sobre alimentación. Al principio lo dije, más o menos cuando uno dice comer de entre 30 gramos hacia abajo, los diabéticos, va a variar persona a persona porque la evaluación individual es importante. Hay gente que tiene muy poco peso, entonces esa persona tiene que comer diferente al que tiene hígado graso, por ejemplo, ¿no? Pero entonces, ¿cuáles son los alimentos bajos en carbohidratos? Priorizar las proteínas de origen animal con su grasa natural, o sea, yo voy a comer carne, pollo, pescado, huevos, algunos derivados lácteos donde entra la mantequilla, el queso, y todo va a depender de la tolerancia a los lácteos de cada persona. Vegetales verdes, que son los no almidonados, de eso hay listas, montones de listas, de todos estos vegetales que los vamos a usar a favor para rellenar nuestro plato, porque son tan bajitos en carbohidratos que podemos hacer ensaladas, platos, pasteles, sopas, muchas cosas con vegetales verdes no almidonados. Entonces, priorizamos las proteínas por la saciedad que la proteína da con su grasa natural, porque va a ser fuente de energía para nosotros. Vamos a incluir vegetales bajos en carbohidratos y fuentes naturales de grasas que son desde el aceite de oliva, desde el aguacate, desde los olivas, desde el aceite de coco en algunas personas, pero a veces no lo hablo abiertamente, Rosy, porque he recibido algunos casos de problemas, por ejemplo, del colesterol. Sí, a mí me llegan casos de 600 y 700 de colesterol, entonces esa persona, por ejemplo, no me puede consumir el aceite de coco, no me puede consumir la mantequilla abiertamente como otros, ¿no? Entonces por eso uno lo individualiza mucho cuando evalúa a la persona, pero básicamente proteínas de origen animal, que ese es el sostén de nuestra vida, las proteínas de origen animal, acompañada de vegetales bajos en carbohidratos que pueden formar parte de cualquier comida, o sea que yo puedo desayunar carne con vegetales. Siempre preguntan, si yo quito los cereales, si yo quito las harinas, si yo quito las arepas, si yo quito eso, ¿qué desayuno? Yo siempre les digo, metan proteínas de alto valor biológico en la mañana, van a tener saciedad y metan algunos vegetales, metan su huevo, metan su quesito, lo que vayan a comer, van a tener una saciedad por horas, porque nosotros debería el ser humano no sentir hambre en un periodo por lo menos de 4 o 5 horas entre una comida y otra. Y ese sería como el inicio. Antes de hablar de ayunos de más de 16 horas o 18 horas, lo principal es que tú puedas hacer 3 comidas en el día y que entre una comida y otra no sientas la necesidad de comer o de picar, porque el alimento que comiste era tan alto en nutrientes que te dio saciedad y no tenía
carbohidratos en gran cantidad, que te provocaba el pico de glicemia y pico de insulina, que es uno de los que da hambre a las 2 horas después de haber comido, ¿no? Entonces siempre comenzamos de básico y obviamente luego uno va como intensificando persona a persona, quiénes serán candidatos para aumentar las horas de ayuno, pero es poco a poco. Claro. Claro, claro. Y mira, así como lo que has dicho tú, Vanessa, con esto ya están cumplidos los 30 gramos fácilmente. Es decir, ni siquiera hay que cuantificarlos porque ya están cumplidos, porque todo lleva algo de carbohidratos, todo sube la glucemia menos el agua. Entonces, no te preocupes por estar contando. A ver si los voy a cumplir, porque ya estoy pensando en a ver si el pan y a ver si la fruta me va a cumplir los 30 gramos. No pienses, porque ya los cumpliste con esto que ha dicho Vanessa. Y luego, por otra parte, a veces las personas me vienen con esto de a ver si por comer más proteínas y grasa que tú me dijiste voy a tapar las arterias. Y yo digo, primero hay que ver los 25 años que llevas tapándolas con todo lo que vas comiendo. Y entonces vamos a ver, pero esto no va a ser culpa de esto. Va a ser por lo que llevas de todos los hábitos día a día. Esto es muy importante porque, ¿no? A veces las personas se confunden, ¿no? Esto es por el bacon y el aceite que estoy consumiendo ahora. ¿Qué va? No es por eso. Esto es por todos los años que llevas con hiperglucemia crónica y que taponeaste las arterias. Entonces, ojo y cuidado con esto, porque es lo que dices tú. Hay que personalizar, individualizar, ver en qué momento te encuentras, cómo está tu cuerpo. Y luego hay que mirar, bueno, pues más pescado, más marisco, menos, a lo mejor menos lácteos. Más oliva para todo, sí, o sea, uno lo va individualizando. Obviamente hay personas que ya vienen con un desorden metabólico de 30 años, vasos sanguíneos que ya están tapados, que ya han pasado por una cirugía o algo, entonces obviamente aquí vamos a trabajar más en los pescados, en el aceite de oliva, en el aguacate, vamos con cuidado con el bacon, con estas cosas, pero no porque ellos sean los causantes del daño o los responsables, sino que ya hay un desorden previo en los vasos sanguíneos. Pero fíjate que yo dejé una publicación, Rosy, donde explico cómo la hiperinsulinemia o la resistencia a la insulina daña los vasos sanguíneos por varios mecanismos, por muchísimos mecanismos, ¿no? Entonces, el tratamiento integral, digamos, es poquito a poco, o sea, vamos bajando los carbohidratos para quitar la resistencia a la insulina del cuerpo, pero ya los daños que están establecidos desde hace 20, 30 años, nuestro cuerpo es noble, o sea, nuestro cuerpo es tan noble que no se enferma en cuestión de un año. La mayoría del diabético, cuando es diagnosticado diabético, ya tenía 20 años más o menos con resistencia a la insulina, y después de ser diagnosticado diabético transcurren entre 20 o 25 años para sufrir insuficiencia renal o alguno de estos daños, o sea que estamos hablando de que el cuerpo tardó 40 o 50 años en dar una insuficiencia renal, pues hablando de diabetes de una forma media, ¿no? Porque hay algunos diabéticos que sí tienen un daño acelerado del riñón a los 50, 55, pero entonces eso no comenzó hace 2, 3 años. Nuestro cuerpo es noble y aguanta, y así como se tardó tantos años en enfermarse o en manifestar los daños, nosotros tenemos que ser muy pacientes y muy consentidores con nuestro cuerpo. O sea, es como decir, ajá, te hice daño durante mucho tiempo, ahora quiero remendar ese daño. Entonces hay que hacerlo con paciencia, hay que hacerlo sabiendo escuchar al cuerpo, porque sí se va a mejorar, sí se va a sanar. Sí es Además, cierto que hay yo creo que es muy rápido. Yo me sorprendo porque digo, ostras, ¿cuánto tiempo llegas? Y veo en semanas, veo una mejoría que digo, ¿cómo puede ser? O sea, el cuerpo es súper noble. Hablo de diabetes tipo 2, y me asombro. ¿Por qué? Porque el cuerpo remite y revierte. Es increíble. Por eso, tener paciencia, hacer las cosas, escuchar. A veces la glicemia en las mañanas está más aumentada. Eso siempre lo escriben, lo preguntan. Hay que preguntarse siempre por qué razón. Primero, es una persona que viene durmiendo mal, un muy mal sueño, poco reparador, insomnio. Entonces ahí pudiéramos estar en presencia de sobreactividad cortisol. Pudiera ser uno. Pero también es parte natural que durante este proceso, como los niveles de insulina comienzan a disminuir, el hígado durante la noche y la madrugada tendrá una mejor oportunidad de liberar a circulación glucosa. Entonces, cuando uno habla de que el hígado está liberando más glucosa, es la forma en la que es lo primero que ocurre, liberación de glucosa, gluconeogénesis, para que luego pueda venir la utilización de las grasas como fuente de energía. O sea, yo quiero usar las grasas, yo quiero usar los triglicéridos, yo quiero que esos, mi cuerpo lo utilice. Entonces, primero el cuerpo pasa por un periodo de gluconeogénesis donde se aumenta y luego viene esa utilización de las grasas para formación del cuerpo cetónico, ¿no? Entonces yo les digo, no se desesperen, porque cuando el hígado en la noche produce glucosa, es su forma de respirar, es su forma de liberar energía. Esas mitocondrias están sacando glucosa, pero luego vendrá la formación de un cuerpo cetónico y eso lleva tiempo.
Pero, Rosy, esto debe ir acompañado de un buen descanso, porque volvemos a lo mismo. Una cosa es lo fisiológico que mi cuerpo está haciendo, pero si mi cuerpo está sometido a estrés crónico, entonces se pierde este equilibrio. Ya deja de ser algo fisiológico para transformarse en algo patológico por culpa del estrés crónico. Por eso para mí trabajar en el estrés y en el sueño es tan importante como la alimentación. Sí, 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 totalmente. O sea, que paciencia, ¿no? Que sepamos de qué viene, que es un Y proceso, que movimiento. Fíjate vayamos que a... uno tiene que dar como 10.000 pasos en el día más o menos para ser una persona que se mueve. Y estamos hablando de que una persona necesita más o menos hora y media de caminata para llegar a esos 10.000 pasos, ¿no? ¿Cuántos pasos estamos dando? El sedentarismo es otra de las razones por lo que la sociedad se está muriendo en enfermedad. El mínimo esfuerzo para todo. Si algo mantuvo sano a nuestros antepasados o a las personas que todavía viven en pueblos alejados de la civilización, es que hasta para obtener el alimento hay un esfuerzo. Y ese esfuerzo es lo que los mantiene sanos, porque tienen que moverse, tienen que cosechar, tienen que caminar. Entonces, el movimiento clave y crucial para nuestra salud. Total, totalmente, sí, sí, sí. Y luego hay que ver en qué momento te va mejor a ti, ¿no? En qué momento lo utilizas mejor, porque como bien dijiste, que esto es un mundo también, ¿no? El ejercicio, el tipo de ejercicio, ¿no? Por la saturación del músculo, ¿no? Que yo lo veo claramente, ¿no? Con el sensor de glucosa y tal, es decir, es diferente, por eso hago caminata y además de fuerza, porque funcionan distinto, porque uno es mi cuenta a largo plazo, cuenta bancaria a largo plazo, y el otro es para el día a día, porque si no, no funciona mi propia insulina el día a día, ¿no? Entonces, bueno, ya que entendamos esto, que es mucha observación, ¿no? Que cuando entendemos esto, entonces la persona con diabetes tipo 2 va a decir, en este momento creo que necesito irme a andar 1 hora y media, porque ya vi que en este momento es cuando necesito sensibilizar más, además de otro tipo de ejercicio, pero bueno, poco a poco. Y, ay, a ver, ¿me escuchas bien? Sí. Vale. Pues la última pregunta y ya nos vamos, que ya se nos ha pasado. Uy, que aquí han puesto varias preguntas. Dice, ¿por qué estando en keto? Dice Sharon, me mandaron medidor de glucosa. Ellas salen altas antes de comer y luego bajan y suben de nuevo. Gracias. Bueno, no sé si tengas diabetes tipo 1, tipo 2. Dice, me salen altas antes de comer. Bueno, tienes que aprender la gestión, no sé qué estás comiendo, no sé cómo te estás tratando, es decir, hay muchos factores, como vimos, que pueden influenciar los niveles de glucemia, tanto en diabetes tipo 2 como en diabetes tipo 1. Entonces tendríamos que mirar. Yo aprovecho y hoy iniciamos mis programas de Reinicia bien la diabetes tipo 1 y Resetea bien la diabetes tipo 2. Y yo os invito a que os paséis por mi perfil, por mi bio, el link que está en mi bio, que os metáis y allí hay mucha información y si no me enviáis un mensaje. Y Vanessa, tú cuéntanos cómo te puede contactar la gente que están allí preguntando. Bueno, allí en mi perfil está el enlace a través del cual escriben vía WhatsApp y solicitan la consulta en línea directamente por WhatsApp, porque casi nunca por motivos de tiempo, no solo de tiempo, Rosy, sino que no somos esclavos del Instagram tampoco. Los mensajes por Instagram pues muchas veces quedan en la bandeja de entrada. Entonces escriban es directamente por el WhatsApp, ¿ya? Porque bueno, a las personas quizás no lo saben completamente, pero el exceso de redes, de pantallas, de teléfono, es una de las causas de aumento del cortisol y de hecho de síndrome metabólico. Entonces uno también pone límites al tiempo de utilización de redes, de pantallas y todo esto. Entonces escriban directamente vía WhatsApp en los enlaces. En los enlaces el que quiera pues contactar, ¿ya? Genial, genial. Que esto iba a complementar eso de tu bisabuelo que decías, ¿no? Y iba a decirte, y además él estuvo 50 años en la luz blanca que nosotros, bueno, nosotros por lo menos hasta los 20 y pico, pero nuestros hijos, es que de verdad, bueno, en fin, entonces hay que limitar la luz blanca, todo tiene que ver, ¿no? Pero bueno, gracias Vanessa, encantada de hablar contigo, vamos a hacer otro live próximamente cuando tengas tiempo, un abrazo muy grande y no sé si quieres decir algo más de algún mensaje final. Bueno, Rosy, gracias por el tiempo. Sí, ya después vamos a hacer otro para hablar también más de estos hábitos de las luces, de lo que, la importancia del sol, del atardecer, del amanecer y el atardecer. O sea, tantas cosas que hay que ir derribando quizás como mitos, porque realmente la naturaleza jamás a nosotros nos ha hecho daño, ¿no? Somos nosotros los que nos hemos desviado de lo natural. Y bueno, y gracias a todas las personas que se conectaron. Yo pienso que esto va a ser siempre, para mí es maravilloso siempre trabajar en educación, porque
porque cuando nosotros carecemos de conocimiento es cuando perecemos por la falta del conocimiento, pero cuando uno se educa y uno adquiere conocimiento, uno tiene poder sobre su cuerpo y sobre su salud, ¿no? Y eso es importantísimo. Claro, nadie más, ni nosotros ni nadie, solo tú mismo puedes ser experto en tu cuerpo, así que bueno, nosotras encantadas de ayudaros y nada, un abrazo Vanessa y gracias a todos los que os conectasteis. Nos vemos la Bueno, próxima. antes de que nos desconectemos, porque a veces me escriben, me preguntan por niños con diabetes, yo no trabajo con niños directamente, pero a Rosy la pueden contactar, que Rosy sí atiende niños con diabetes tipo 1, adolescentes con diabetes tipo 1, pues para que lo supieran, porque yo trabajo más que todo es con adultos, ¿no? Genial. Claro que sí, muchas gracias Vanessa. Un abrazo a todos y Feliz hasta la tarde. próxima. Chao, chao. Chao.